El nombre de Mazatlán se aplicó al principio a un presidio que los españoles fundaron en el siglo XVI, junto al río conocido precisamente con el nombre de presidio. Este fue fundado por negros traídos a la región por Francisco de Ibarra en 1576, obedeciendo instrucciones de Fernando de Bazán, gobernador de las provincias de Chametla, Maloya, Copala, Culiacán y Sinaloa, a quienes les fue otorgado una merced de tierra y aguajes, para la cría de ganado, ya que estos participaron a lo largo de la colonia, en violentos conflictos contra los indios rebeldes alzados, así como en la lucha contra los piratas y corsarios. En el sitio donde hoy se ubica el puerto, había un puesto de vigilancia a cargo de estos presidiales, para prevenir los desembarcos de piratas. Como la invasión que sufrió el pueblo de San Juan Bautista de Mazatlán, en 1687 al arribar a las costas, unas embarcaciones piratas con más de 100 hombres, que se instalaron por 3 días, y a su retirada quemaron el templo y las casas. En el territorio de Mazatlán, no ocurrió una fundación poblacional de tipo colonial. El asentamiento urbano surgió entonces, a raíz de las actividades sociales que fueron promoviendo los moradores. Primeramente los militares vigilantes, y posteriormente los habitantes de las poblaciones vecinas y sus actividades económicas, dedicados a la minería y al comercio, fueron quienes vieron la posibilidad de usar el puerto, para un transporte más efectivo de sus mercancías, la exportación de los minerales de la región, y la importación de productos necesarios para la extracción de los mismos, y bienes de consumo doméstico. En 1792, había un asentamiento estable conocido con el nombre de San Juan Bautista de Mazatlán, que al año siguiente, fue elevado a la categoría de gobierno autónomo, al mando de un capitán que era independiente del subdelegado de Copala, en cuyo territorio se ubicaba. En los años posteriores a la independencia, además de alcanzar Sinaloa su rango como estado independiente de Sonora, ocurrieron otros hechos importantes como la apertura de nuevos puertos, Mazatlán y Altata. El rasgo característico de ese periodo, fueron enfrentamientos constantes entre los grupos liberales y conservadores, agudizados por las intervenciones extranjeras, como la francesa. La consolidación mercantil, se produce a partir de la década de 1830, al instalarse mercaderes extranjeros en el puerto. La preponderancia mercantil del puerto de Mazatlán, por ser durante buena parte del siglo XIX, el único facultado en Sinaloa para efectuar el comercio exterior, permite un crecimiento económico de gran importancia, gracias a su pujante explotación de las minas en la región sur de Sinaloa. Con el traslado de la aduana marítima al puerto de Mazatlán en 1828, y el cambio del nombre de San Juan Bautista de Mazatlán, por el de Villa de la Unión, en honor a la logia yorquina ahí establecida, el poblamiento aumentaría, así como por el mayor asentamiento de casas comerciales foráneas. Por lo que podemos afirmar, que fue a partir de entonces que se produce en mayor medida la inmigración extranjera en el puerto. La primera zona habitacional, comienza a darse por la calle principal, hoy Belisario Domínguez, a espaldas del Cerro del Vigía. En un mapa elaborado entre 1828 y 1829, con adiciones del capitán norteamericano George Dewey en 1874, se toman en consideración elementos como los cerros, esteros, bahías, y el trazado de las dos únicas calles en ese momento. Su auge económico puede verse reflejado en el crecimiento demográfico en Mazatlán, ya que pasó de 500 habitantes en 1828, a 6.000 en 1849, y 10.055 en 1873. Esto, debido a que las exportaciones de plata realizadas en Mazatlán, ascendieron de 364.846 pesos en 1854,
a 2.603.937 pesos en 1872. En este contexto de expansión y consolidación de la actividad minera en la región, es cuando se distingue la situación geográfica favorable del puerto de Mazatlán, que vendría a ser el principal factor que influyó, para que los pobladores de los centros mineros del sur de Sinaloa, Cozalá, San Ignacio, San Sebastián, y El Rosario, descargaran por estas playas buques de cabotaje a principios del siglo XIX. Para 1830, se logró la ampliación urbana que conformaría el casco antiguo de la ciudad, cuando se construyó el dique que impidió el paso del mar, de la ensenada de Olas Altas a la ensenada de Playa Sur, y se trasladaría la zona de embarque a ese lugar, denominándole Puerto de Ortigosa. Con la reubicación del puerto a la Ensenada Sur, el traslado de la aduana del Rosario a Mazatlán, y la construcción del dique frente a la calle de las Olas Altas, se generó una zona con condiciones adecuadas para un establecimiento permanente. Así, empezaron a construirse edificios en la zona comprendida de Olas Altas, a la calle principal, y entre los cerros del Vigía y de la Nevería. Las casas comerciales que ya existían, fundaron sus establecimientos cercanos al nuevo puerto. Estas construcciones sirvieron para albergar las mercancías del comercio de importación y exportación. El ayuntamiento del puerto se constituyó en 1837, estando formado por los comerciantes interesados en el control gubernamental, quienes fueron dando fe de las posesiones del suelo. Los comerciantes extranjeros establecidos en el puerto, eran las personas de mayor poder económico de la comarca, y desempeñaron un papel análogo al de los notables de otras ciudades. Pero con la diferencia, de que no formaron redes familiares para fundamentar su poder político, ni para concentrar la distribución de mercancías que importaban. Hacia 1840, los comerciantes extranjeros dejaban sentir su poder político, no de manera directa, sino a través de ciudadanos mexicanos, que les servían de intermediarios. A mediados del siglo XIX, Mazatlán había tenido un avance urbano significativo, de los jacalones que existieron en sus inicios. Para 1854, la ciudad contaba con 6.773 habitantes, y tenía 400 fincas construidas con ladrillo, adobón, y 380 casuchas, de las llamadas de palo parado y horcones, en las cuales, sus paredes eran rellenadas con lodo, piedra y trozos de ladrillo, y los techos con zacate en su mayor parte, y unas pocas con tejas. El ayuntamiento de Mazatlán tomó conciencia de la viabilidad en la inversión de obra pública, debido a la vulnerabilidad a los peligros naturales, que presentaba el puerto por su ubicación geográfica. El 1 de junio de 1855, se registra un ciclón considerado como uno de los más terribles temporales, que el puerto de Mazatlán haya sufrido. Algunos barrios quedaron incomunicados, pues las aguas de la playa de Olas Altas, pasaron en torrente hacia la playa sur, arrastrando a su paso bienes y propiedades. Los caminos vecinales quedaron averiados, y un buen número de casas se derrumbaron. En cuanto a la necesidad de traer agua dulce, que se planteaba desde las primeras décadas del surgimiento del puerto, los primeros intentos se realizaron hasta mediados del siglo XIX. Así tenemos que en septiembre de 1859, el gobierno municipal celebró un contrato con el norteamericano Minnick de Casson, para introducir a la ciudad el agua desde el río Presidio. Esta empresa no prosperó por falta de inversionistas que apoyaran el proyecto. La población carecía de agua potable, por lo que sus habitantes consumían la depositada en algunas lagunas, y la procedente de los derrames de los cerros en tiempos de lluvias. Agua que las familias acomodadas,
acumulaban en aquellos años en 18 aljibes o cisternas, que habían construido en sus casas, o guardándola en grandes pipas. El agua almacenada era distribuida en la ciudad por los aguadores, los cuales abusaban en muchos casos de este servicio, vendiendo el vital líquido, caro y de mala calidad. Para 1861 había en la ciudad aproximadamente 100 aguadores, por lo que el Cabildo, para su control, aprobó el primer reglamento de esta profesión. Para 1862, el episodio nacional de la segunda intervención del ejército francés a México, tocó directamente al puerto de Mazatlán. Esto inició como una protesta tripartita entre españoles, ingleses y franceses, por la falta de pagos que exigían al gobierno mexicano. Con el apoyo de los grupos conservadores, se convirtió en una lucha de poder entre liberales, representados por el gobierno de Juárez, e imperialistas, quienes sostenían a Maximiliano de Habsburgo, que a su vez era apoyado por el ejército de Napoleón III. El puerto estaba convertido en el atracadero comercial más importante del noroeste de México, por lo tanto, era considerado un punto táctico para convertir los estados de Sonora y Sinaloa en colonia francesa. Finalmente, el puerto de Mazatlán fue entregado de forma pacífica, y bloqueado por barcos franceses en noviembre de 1864, para durar en su ocupación, el lapso de 2 años. Posteriormente, Benito Juárez expidió un decreto el 28 de agosto de 1867, que estipulaba que 934 hectáreas de esta región, se dividieran en lotes, y se distribuyeran gratuitamente y de la manera más equitativa, entre la clase pobre de la ciudad. El ayuntamiento pudo hacer una maniobra para legalizar la apropiación territorial de las familias que controlaban el comercio, la naciente manufactura, o la explotación minera. No pudo ocurrir mejor maniobra para legalizar la apropiación territorial. Estaban en la presidencia municipal el doctor Luis Zúñiga. Regidores: Julio Valadez, Francisco Dujagón, José María Ferreira, los señores Morgado y Cortés. Síndicos: Severo Medrano y Santiago Calderón, quienes solicitaron a la Federación autorizara el fundo legal sobre una superficie que misteriosamente resultó pertenecer a propietarios privados. Otro intento de introducir el agua entubada desde el río Presidio a Mazatlán se realizó en 1868, cuando los señores Ignacio C. Cádiz, Leiva, Brady y Little solicitaron infructuosamente apoyo del gobierno municipal para hacerlo, aunque este rechazó el proyecto después de haber hecho una convocatoria pública. A principios de la década de 1870, la mancha urbana de Mazatlán tuvo un mayor crecimiento, con una población de 8.826 personas, que habitaban 1.041 fincas, distribuidas en 6 cuarteles, de las cuales, muchas de ellas estaban ubicadas en los suburbios. Eran bajas, de apariencia humilde con techos de teja. Las mejores construcciones ascendían a 447 fincas, las cuales se ubicaban en los cuarteles 1, 2 y 3, donde se asentaban los edificios públicos, como la aduana marítima, casa municipal, teatro Rubio y recreo, y los principales almacenes mercantiles. Se avisoraba el siglo XX, y Mazatlán ya estaba convirtiéndose en una pujante ciudad, que contaba ya con muchos de los servicios públicos.